Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión del Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Diálogos Municipalistas, que convoca el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el maestro en Ingeniería Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, quien impartirá la ponencia Desarrollo Sustentable y Acción Climática desde lo local. Nuestro ponente es líder en cambio climático, certificado por Climate Reality Leadership Corps, y su presidente, Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz. Como lo mencioné hace un momento, actualmente secretario regional de ICLEI, Gobiernos Locales para la Sustentabilidad, para la región México, Centroamérica y el Caribe, además de ser el director ejecutivo de la Oficina para México. Es director general de la revista Acción Local Sustentable y director ejecutivo de la Junta Directiva de ICLEI México. Es ingeniero mecánico electricista egresado por la UNAM y maestro en ingeniería energética, graduado por la misma institución. Es integrante del Comité Técnico Asesor de la Conferencia Nacional de Municipios. Fue ganador del Premio Nacional del Buen Gobierno Municipal en la categoría de Premio a la Excelencia Municipalista y además jurado del distintivo a la Excelencia Municipal 2024. Cuenta con diplomados en inventario de emisiones y gases de efecto invernadero impartido por el INEC y el INAFED, en Gobierno y Administración Pública Municipal, también por el INAFED, Administración de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, basado en el estándar de competencias ECO 978, impartido por el INAFED y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, así como un diplomado en eficiencia energética impartido por el ingeniero Alex Ramírez y la Asociación de Técnicos y Profesionales en Ahorro de Energía. Como pueden ustedes ver, nuestro ponente es una eminencia en el tema que le hemos pedido que desarrolle, además de que ha sido durante ya muchos años un aliado de los gobiernos municipales y también del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, con quien ya hemos realizado algunas actividades de manera conjunta. Estimado Edgar, bienvenido, esta es tu casa y te agradecemos el tiempo que nos obsequias para la disertación que nos has preparado y sin más preámbulos, el micrófono es todo tuyo. Adelante y muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Fidel. Voy a empezar a compartir mi presentación. Listo. Pues reitero, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy y compartiendo algunos de los temas que tengo el gusto de conocer y poder desarrollar en el tiempo que hemos trabajado con ICLEI en 23 años. Pues esto me permite poder compartir algunas experiencias, pero también el trabajo que tenemos con el liderazgo de la red de Al Gore precisamente me permite usar unas láminas que son parte de su trabajo y que les van a hacer de manera muy ilustrativa en la presentación que les voy a brindar. Como siempre, es muy importante platicar de lo que es la organización de manera muy breve, la que yo represento en el país y en la región. Somos una organización mundial de carácter no gubernamental, no lucrativa y observadores oficiales de las Naciones Unidas. En tres de sus convenciones, la de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación. Y Clay tiene más de 2.700 ciudades trabajando como socios a nivel mundial. Y bueno, desde 1990 nacimos en la sede de las Naciones Unidas y al día de hoy pues tenemos una presencia muy amplia en todo el mundo. Nuestra oficina central se encuentra en Ciudad de Bonn, Alemania,
y como bien lo mencionó Fidel, somos el Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe. Entre algunos de los aliados que tienen la organización, pues, tenemos agencias de cooperación internacional, instituciones gubernamentales, universidades y muchas organizaciones de la sociedad civil que nos permiten hacer alianzas, implementar programas y proyectos para beneficio de los gobiernos locales y a su vez de la ciudadanía que representan estos mismos. Nuestra visión de ICLEI define que para poder alcanzar a nivel local el desarrollo sustentable se tienen que seguir 5 caminos y esto los establecemos como el desarrollo bajo en emisiones, desarrollo basado en la naturaleza, desarrollo circular, desarrollo resiliente y desarrollo equitativo y centrado en las personas. Estos caminos de ICLEI justamente permiten tener una visión muy concreta de lo que a nivel local se debe de establecer y están basados justamente en los ODS, pero en cada uno de estos se pueden establecer distintos programas y acciones. Esto como preámbulo, quiero platicarles un poco del tema central de esta charla, que para llegar a la acción climática, pues tenemos que ver cuál es la situación que se está viviendo en nuestro planeta, más aún con una realidad mundial que existe, que es geopolítica, y definitivamente esto representa que puede haber cambios para bien o para mal cada cierto tiempo, justamente por esta situación. Entonces, aquí pues tenemos nuestro planeta como referencia de dónde estamos. Pero nuestro planeta está rodeado por una cubierta de gases de efecto invernadero. Sin esta cubierta tendríamos temperaturas extremas, sin donde no llega el sol, tendríamos una temperatura bajo cero que no permitiría la vida en el mismo, o donde llega directamente, pues temperaturas muy altas. Esta radiación pasa a través de estos gases de efecto invernadero como ondas luminosas y nuestra Tierra absorbe una gran parte de esta radiación, lo que permite mantener una temperatura idónea para la parte de esta radiación que llega se refleja y se vuelve al espacio como ondas infrarrojas, pero también una parte es atrapada por la atmósfera por esta cubierta de gases de efecto invernadero. Lo que es un hecho es que constantemente estamos emitiendo miles de millones de toneladas, bueno, concretamente 110 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a esta delgada capa de atmósfera y la estamos haciendo más gruesa. Al hacerlo, pues definitivamente la radiación que se devuelve al espacio es menor, se queda gran parte dentro de esta zona y nuestro planeta se está calentando más y más constantemente. En la gráfica ustedes pueden ver algunas de las áreas donde contribuimos más justamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Seguramente algunas son lógicas para todos nosotros, como la quema de combustibles que puede existir en unas plantas de generación de electricidad o en los bosques que se están quemando constantemente, pero también en los fuentes de disposición final de residuos sólidos, en la agricultura, el transporte, la producción petrolera, etcétera. En cada una de estas emitimos gases de efecto invernadero. Y solo para puntualizar, gases de efecto invernadero no son iguales a gases criterio. Los gases criterio, como el monóxido de carbono o las partículas suspendidas, son aquellas que podemos ver en nuestra atmósfera, que cuando decimos que nuestra ciudad está contaminada o está sucia y vemos una nata gris, color café, esos son gases criterio. Los gases invernadero en su mayoría son invisibles y llegan a una altura mucho mayor de nuestra atmósfera. Lo que también es una realidad es que la mayor fuente de producción de estos gases justamente es la quema de los combustibles. Y la gráfica que ustedes ven es de 1850 hasta 2016 que tenemos este dato, pues se ha visto incrementada la producción de estas emisiones constantemente a niveles que ya rebasan cualquier
lógica. Hoy en día estamos produciendo y liberando a la atmósfera dióxido de carbono mucho más rápido que en lo que toda la historia de la humanidad había sido posible. Y esto lo que refleja es que la mano del ser humano la que lo está realizando. Realidades. Los últimos 17 de los 18 años más calientes en nuestro planeta desde el 2001 son los que ustedes pueden ver en pantalla. Y el primero de ellos resulta ser que es el año pasado, 2024. 2023 fue el récord anterior del año más caliente en la historia de nuestro planeta. Y aquí pueden ver todos los años que han roto récords consecutivamente. Los últimos 4 años que han sido los más calientes de todos los tiempos, aquí están. El 2024 rompió el récord del 2023. Así es que estamos viendo realidades. Pero con todo este calentamiento que se está dando en nuestro planeta, pues definitivamente podemos tener un incremento de la temperatura promedio en el planeta de 5 grados centígrados. Esto es si no reducimos los niveles de gases de efecto invernadero que hoy se están emitiendo. Esto lo que refleja es, estamos viendo realidades que definitivamente pues nos están causando distintos efectos a nivel local, a nivel mundial. Nuevamente el año pasado fue el año número 48 que de manera consecutiva tuvo una temperatura global por arriba del promedio de todo el siglo XX. Así es que estas son realidades, esto no es algo que se pueda inventar. Y estas realidades, ¿cómo se van a ver reflejadas? Porque puede haber todavía gente que considera que esto es normal, que son patrones consecutivos, qué sé yo. Aquí hay imágenes que van a reflejar estos hechos, como en Turquía. Lo que ustedes ven es una carretera donde el pavimento está derretido y la persona que está ahí parada pues está pisando el pavimento derretido. O en otras zonas del planeta como en Irak, que en el 2017 la capital alcanzó temperaturas que rompieron récords en ese país y al grado tal que tuvo que el gobierno de ese país declarar días festivos obligatorios para que la gente no saliera a las calles. Son las medidas de emergencia que han tenido que realizar en distintos lados. Otras imágenes como en la India, donde miles de personas murieron por una ola de calor en ese año y nosotros lo hemos visto en muchos lados de nuestro planeta. Pakistán también se rompieron récords de temperatura en una ciudad en el 2016 y vemos una piscina donde la gente tuvo que acceder para poder contrarrestar las temperaturas impresionantes que se estaban dando. Pero igual en este país, esto que ustedes ven en pantalla es algo triste, es los extremos muertos. Esta imagen refleja los muertos que se tuvieron en el 2015 en Karachi, Pakistán, que no se había tenido en ningún otro momento en este país. Al grado tal, como ven en este video, que de manera emergente tuvieron que preparar fosas para recibir a los muertos que se estaban dando en ese año y para el futuro que se fuera a dar en este país. Ese es el nivel de acciones emergentes que se están presentando. Otros lugares del planeta, lo mismo, Tailandia, récords de temperatura, récords nacionales de temperatura también en Camboya, en Laos, o también, aunque sea muy extraño en el Polo Norte, logramos tener temperaturas de 28 grados centígrados más altas que las normales, cuando en 25 de febrero del 2018. Lugares donde sí puede haber fríos, pero se llegan a niveles impresionantes, como en Londres, en Dublín, Irlanda. En fin, todo este calentamiento que existe en nuestro planeta se va a ver reflejado también en nuestros océanos. 93% de ese calor adicional que causan los gases de efecto invernadero producidos por el hombre van hacia los océanos. Y entonces, cuando se tiene
un océano caliente, podemos tener huracanes. La imagen, ustedes están viendo justamente un huracán llegando a Houston. A lo mejor está un poquito lento, pero vamos a probar a ver si se vuelve a ver. Aquí están imágenes satelitales de los huracanes que se dieron justamente. Y estos huracanes, como Harvey, nos permiten ver acciones de estos mismos de forma tal que no se habían dado antes. Cómo ver un huracán que se convierte en categoría 4 o 5 en solo uno o un par de días. Y este es el del 2017. El año pasado también tuvimos huracanes con esa rapidez para cambiar de categoría. Para México, pues precisamente esta intensificación logró que tuviéramos unas grandes inundaciones en el país. Algo interesante es que tenemos en la atmósfera una gran cantidad de agua y entonces tenemos corrientes de chorro que están variando en la forma en la que se mueven en la atmósfera. Y esto lo que va a reflejar es que en distintas partes del planeta se vean más o menos inundaciones. En algunos lados puede ocasionar serias inundaciones, en otros sequías, olas de calor, porque estos corrientes de chorro están variando muy aceleradamente. O también, como esta imagen, el huracán Harvey que pegó a Houston en el 2017, al centro en color azul claro se ve la cantidad de agua que llega cercana a los 70 kilos de agua por metro cuadrado. En azul más claro, a menor cantidad de agua. ¿Qué está pasando? Que los huracanes ahora traen más cantidad de agua y cuando pegan en algún lugar, pues toda esa pues cae inmediatamente y provoca serias inundaciones. Y finalmente lo que representa las inundaciones pues son afectaciones. Esta es en Texas, inundaciones en unas islas de ancianos, también en Estados Unidos, porque nos va a reflejar esto que en cualquier parte del mundo se tienen afectaciones y en todos lados causan problemas económicos, devastación, muertes. Más imágenes en Bangladesh, imagínense perder 700,000 hogares en un país, cuánta gente desplazada o en peligro porque sus casas están inundadas. Más cerca de nosotros, en el Caribe, la isla de San Martín, o La Habana en Cuba, Florida, nuevamente, o Dominica, también en el Caribe. Puerto Rico, cantidades de agua que no se habían recibido en 24 horas nunca en su historia, como estas zonas, 91 centímetros de lluvia en 24 horas, o nuestro país, en 2017, el huracán Max le pegó a Acapulco Guerrero. En Oaxaca, muchas personas murieron por los aludes de lodo, o el huracán Patricia, que es una de las más fuertes que se han medido y que le pegó a nuestro país. Vean toda la devastación. Seguramente hemos visto muchos de estos ejemplos día con día. A lo mejor muchos de nosotros hemos recibido esas problemáticas cercanas a nosotros y todo el mundo lo ha visto en la mayor medida. Hay gente que lo comenta, pues este mensaje lo hace el Papa Francisco. Saben en el Vaticano que también el problema ambiental lo van a sufrir las comunidades, las personas más pobres. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene posibilidad de moverse, cuando sufre un fenómeno como estos, pues se va a un lugar que tiene menos afectaciones. La gente pobre definitivamente no tiene capacidad de irse a otro lugar porque pues no tienen los recursos para hacerlo. Regresando a la parte de nuestra atmósfera, tenemos otros fenómenos como los ríos atmosféricos, en donde de un punto al otro en la atmósfera se mueven cantidades de agua impresionantes y estos se le llaman ríos atmosféricos. Nuevamente, ¿qué representa cuando llegan esta cantidad de agua a alguna ciudad? Pues que tenemos
lluvias intensas al grado tal que desbordan cualquier sistema de drenaje en las comunidades, incluyendo países industrializados, como en este caso Estados Unidos. Esta imagen, bueno, es una recopilación de imágenes que representa el momento en el que cae una tormenta, justamente esto que reflejábamos de los ríos atmosféricos, cae una tormenta y deja caer cantidades de agua impresionantes que desbordan cualquier otro. Este es un video en Arizona y aquí nuevamente es de manera acelerada cómo se ve la gran cantidad de agua que puede caer en algún lugar, en alguna ciudad, justamente por estos fenómenos. Aquí lo curioso es que Tucson, en Arizona, no es una ciudad que suele llover, es el desierto. Entonces, no son ciudades que estén preparadas para atender emergencias ligadas a los fenómenos pluviales. Entonces, cuando cae una tormenta como esta, desborda cualquier sistema. Aquí va nuevamente el video y pues causa afectaciones. Mucha gente puede ser dañada, morir y se desbordan todos los drenajes posibles. De las lluvias también vienen lo que son los granizadas. Este ejemplo, pues es en Argentina, 1.5 metros de granizo en 15 minutos, también impresionante. Lluvias en África, en Nueva Zelanda o Australia, algo así. En Italia. En España, esta imagen es del año pasado. Le tocaron fenómenos muy fuertes a España y pues también refleja cómo se desborda cualquier capacidad de nuestras ciudades. El Reino Unido, lo que ven en este bar no es cerveza en el exterior, es inundaciones afuera de dicho bar en Inglaterra. Y bueno, realidades. Desde el año 80 en la pantalla hasta el 2017 en la gráfica vemos cómo se han incrementado las catástrofes por estos climas extremos. En amarillo, las tormentas, en sus inundaciones, los aludes y en rojo, temperaturas extremas, sequías, incendios. Todos estos fenómenos que afectan a las comunidades se han visto incrementados constantemente con el tiempo. Para el año el 2017, todas las pérdidas que existieron por desastres provocados por el clima lograron que se perdieran más de 320 mil millones de dólares. Entonces, estas afectaciones pues, se van volviendo problemas económicos en las comunidades. Y también esto conlleva que las comunidades más pobres nuevamente enfrenten serios problemas. Imagen en Oaxaca, en 2017, la peor sequía del estado en 50 años. Pues animales muertos. O esta otra imagen que nos dice que estamos perdiendo en el país, en México, más de 1,000 kilómetros cuadrados de terreno por la desertificación cada año. Y este fenómeno hace que mucha gente, no solo en México, sino en todo el mundo, se desplace, se vuelva migrante, porque de dedicarse al campo y ahora estar en condiciones desérticas, pues definitivamente se acaba su trabajo. Entonces tienen que ir a otros lugares y buscar nuevas posibilidades de empleo. No hay una sola ciudad en el mundo que no enfrente en mayor o menor medida estos fenómenos. Lugares donde antes se usaba el agua como para recreo, en las fuentes como en el Vaticano, pues se tuvo que cortar el suministro justamente por serias sequías en la ciudad de Roma. Y en otros lados, pues todavía más grave, donde el suelo se ha vuelto árido, donde ya no es posible sembrar por las serias sequías como esa imagen en Vietnam. Las gráficas no mienten. Esta nueva, en amarillo vemos los incrementos de temperaturas y en rojo vemos los incrementos de incendios. Van muy ligados de la mano estas dos gráficas. Mayor cantidad de temperatura, mayor cantidad de incendios. Desde 1970 hasta el 2015 se han visto patrones
similares en todo el mundo. Y bueno, pues definitivamente lo que representan son imágenes devastadoras. No hay lugar que no esté exento de sufrir esto, como esta imagen de California, nuevamente California, y son las del 2017. Todavía no actualizamos a imágenes del año pasado o de este, con todo lo que están viviendo en este país, San Francisco. Y bueno, lo que es un hecho es que hoy en día el área total quemada en el oeste de los Estados Unidos en los últimos años es el doble de lo que hubiera sido sin el calentamiento global. Más imágenes de incendios en Europa, en Croacia. Y bueno, a mayor grado de calentamiento en el planeta, también tenemos mayor cantidad de rayos. ¿Por qué lo ponemos en esta parte el fenómeno de los rayos? Porque los rayos también contribuyen justamente a provocar los incendios. Y si resulta ser que el calentamiento global incrementa también la cantidad de rayos en un día al 12%, pues tenemos ya muchos fenómenos que van a contribuir a causar los incendios a nivel mundial. Imágenes de Rusia, 2010, muchos incendios en este país, lo que llama la atención es la cantidad de muertos. 55,000 personas murieron en Rusia por los incendios de dicho país. Pero ¿qué pasó después? Pues que tuvimos un incremento en los precios de los alimentos, porque obviamente Rusia es uno de los grandes productores de alimentos en el mundo. Lo detuvieron sus exportaciones de granos justamente para tratar de mantener la producción para los mismos rusos en el país. Y Ucrania posteriormente también tuvo problemas, tuvieron sequías, tuvieron incendios. Entonces todo esto logró que se incrementaran los precios de los alimentos a nivel mundial. Y las gráficas ahí los representan. Vemos los picos que justamente son en años donde hubo gran cantidad de incendios en el mundo. Y hay lugares donde se incrementa el precio de los alimentos y la gente protesta. Aquí esa imagen es en Pakistán. Ojalá que no tengamos esto, pero que tampoco se incrementen los precios por fenómenos así en nuestro país. ¿Qué se espera? Para el año 2050, más de 140 millones de personas en África, en Asia, en América Latina podrían verse desplazadas por el cambio climático. Si no hay producción de alimentos, si tenemos incendios, pues definitivamente la comunidad, la gente, va a irse a lugares donde no enfrenten dichos problemas. Y solamente México y Centroamérica esta cantidad puede llegar a 4 millones, casi 4 millones de habitantes. Vean a nivel mundial esta gráfica de 2012, cómo está la producción de alimentos en el mundo. Norteamérica, donde se incluye a México, tenemos bastante producción, Sudamérica también, y tenemos que en Europa Oriental, incluye parte de los países formaban la Unión Soviética, Centroamérica, Europa, África, Asia, tienen déficit de alimentos. Si estamos enfrentando problemas con la producción de alimentos ligado al cambio climático, pues esto se va a ver todavía peor. Los países que tienen déficit, pues definitivamente van a tener mayor necesidad y aquellos que están produciendo van a estar en riesgo porque su producción puede verse también afectada. Algo interesante es también ver la calidad de los alimentos, cómo por cada grado centígrado de calentamiento global, pues tenemos una mayor, una reducción de la producción. En maíz, en trigo, en arroz, en soya, ahí pueden ver ustedes las cifras. Y estos son cuatro de los alimentos que consume dos terceras partes de, bueno, las calorías de los seres humanos.
Nuestro país tiene muchos cultivos que son sensibles al calentamiento global. El café es uno de ellos. Definitivamente es sensible a estos incrementos en temperatura, por lo que está considerado amenaza la producción de café en nuestro país. Y ahora sí, en esta lámina podemos ver que no solamente la producción se va a ver reducida, como en la imagen anterior, sino que los nutrientes que tienen los alimentos también se van a ver afectados por el incremento de los niveles de dióxido de carbono, es decir, uno de los gases de efecto invernadero. Aquí se mencionan el zinc, el hierro, el cobre, magnesio, calcio, en una reducción del 5 al 10% en los cultivos básicos. Entonces también es importante saber que el cambio climático nos va a dar alimentos con una menor cantidad de nutrientes que antes. Y para acabarla de acumular, estos incrementos de temperatura, las sequías, van a hacer que se acumulen toxinas, tanto en las plantas como el ganado. Entonces vamos a tener menos alimentos, vamos a tener alimentos con menor cantidad de nutrientes y alimentos con una mayor acumulación de toxinas. Entonces, definitivamente, aquí estamos regresando a saber que la alimentación se va a ver seriamente afectada, se está viendo seriamente afectada por el calentamiento global. Y ahora vamos con el agua. En nuestro planeta, pues consumimos mucha agua para lo que es el consumo doméstico, 12%, para la industria, 19%, pero no se compara con el 69% que se usa para la agricultura. Definitivamente se requieren alimentos, pero vean la gran cantidad de agua que se dedica para este sector. Si sube la temperatura del planeta, se requiere más agua. Obviamente, porque nosotros tenemos mayor sensación de calor, pues tenemos que consumir más agua. Pues en todos estos sectores pasa de manera parecida. Las personas requerimos más agua, los cultivos, la energía, la industria, los animales, todos vamos a requerir más agua cuando hay un incremento de temperatura. La escasez de agua hoy en día afecta a más del 40 de la población, 40% de la población mundial. Entonces, el agua es una de las áreas que se ven seriamente afectadas por estos problemas. Y bueno, nuevamente vemos sequías en distintas partes del mundo. No hay lugar que no esté enfrentando o haya enfrentado por estos fenómenos una gran sequía. En Brasil, país, pues también lo vamos a ver de distintas maneras. Pero un fenómeno interesante es la pérdida de glaciales. Nosotros en nuestro país tenemos o teníamos glaciales en las puntas de las montañas, por ejemplo. Pues 2 docenas de glaciares en nuestro país han retrocedido más y más por el clima que se está viviendo, al grado tal que incluso ya ha habido glaciales que ha declarado extintos, creo que la UNAM en nuestro país. Y este fenómeno de los glaciales lo vemos en muchas partes del mundo. Aquí vemos dos imágenes. En la parte superior, en Argentina, es un glacial, se llama Uppsala. Lo que ven en blanco, la imagen es en blanco y negro, lo ven en blanco es el hielo de ese glacial. En la imagen de abajo, en el año 2004, la misma zona, una imagen, pero ahora al centro se ve agua. Todo lo que era hielo ahora está derretido y ahí se ve la pérdida de los glaciales en distintas partes de nuestro planeta. ¿Y qué decir de nuestros manglares? Los manglares, bueno, eh, en muchas partes del mundo los destruimos porque consideramos que se ve mejor una playa con pura arena o porque cerca de río no nos ven bonitos este tipo de vegetación, cuando ayudan justamente a reducir el impacto de distintos fenómenos hidrometeorológicos. Pero no solamente la mano del hombre los está afectando, sino estos mismos, por los incrementos de temperatura, son muy sensibles y pueden muchos de ellos desaparecer. Entonces tenemos muy seriamente afectados a los manglares en nuestro país, tanto por tormentas como por asentamientos humanos y muchas otras razones.
Y bueno, pues estos son reflejos de lo que necesitamos o lo que creemos necesitar. Destruir bosques, destruir muchas zonas verdes para generar pastizales y poder tener una gran cantidad de cabezas de ganado y que se alimenten de los mismos. No acabamos de ver cada parte, cada componente triste de los fenómenos del cambio climático, pero uno más que se presenta son las emergencias médicas. Aquí se hace mención a que el cambio climático es una emergencia médica. Tan sencillo, las muertes relacionadas por calor entre las personas ancianas se van a multiplicar en 18 veces, comparados con el promedio del 61 al 90. Hay más calor, pues los grupos más vulnerables se ven más propensos a morir. ¿Y quiénes son estos grupos? Pues ya los mencionamos, los ancianos, pero también los pobres, que no tienen cómo refugiarse ante una onda de calor extrema. Las personas con condiciones médicas graves, enfermos mentales, bebés, niños, son los más vulnerables al calor. Y si hay más calor, también tenemos más alergias. ¿Pero por qué? Yo no sé ustedes, yo tengo asma y yo sufro en lugares donde hay mayor cantidad de polen. Pues vamos a saber que mientras más se incrementa la temperatura, se produce mayor cantidad de granos de polen por metro cúbico. Entonces vamos a tener a nuestro alrededor mayor cantidad de estos mismos que nos van a causar alergias y estas se reflejan en enfermedades como el asma. Aquí gráficas, los números dicen, en 2000 estaban produciéndose 8.500 granos de polen por metro cúbico y al ritmo que vamos, se espera que para el 2040 esto esté incrementado casi en 3 veces. Por lo tanto, las enfermedades, las alergias serán mucho peores para ese entonces. Contaminación del aire. Hoy en día la contaminación mata 6,5 millones de personas anualmente. Y pues tenemos muchas ciudades en el mundo que están viviendo este problema. Si bien esto no es un fenómeno directamente ocasionado por el cambio climático, la contaminación del aire también contribuye al cambio climático porque ciertas partículas son también gases de efecto invernadero. También tenemos que a mayor temperatura en las comunidades o en el planeta, pues hay muchos vectores que van a generar enfermedades infecciosas. Y aquí vemos algunos de estos: mosquitos, roedores, piojos, garrapatas, murciélagos, como que son los vectores o animalitos que no quisiéramos enfrentarnos en nuestro día con día, a quienes nos pican los mosquitos constantemente, pues vamos a tener mayor cantidad de mosquitos afectándonos. ¿Por qué? Porque justamente este incremento de temperatura facilita a que estos vectores se incrementen. Y hoy en día ya pasa en distintas partes del mundo. La imagen, por ejemplo, es del 2017 en Ciudad Juárez. Pues esta persona estaba fumigando porque tuvieron plaga del mosquito que causa el dengue. Entonces, la malaria, el dengue, el Zika se van a incrementar impresionantemente porque el mosquito que lleva estas mismas va a existir en mayor cantidad gracias al incremento de temperatura. ¿Por qué va a haber más mosquitos? Pues a mayor temperatura, el mosquito se está preparando justamente, se está adaptando rápidamente. Entonces, va a haber lugares que tienen ya un clima más propicio para que exista este mosquito. Va a haber más días en donde estén activos y se puedan reproducir. Su tasa de reproducción va a incrementarse constantemente. Su metabolismo se va a acelerar, entonces van a picar con mayor frecuencia. Y bueno, el virus que está dentro del mosquito, como el Zika, el chikungunya, va a incubarse con mayor rapidez. Entonces, el periodo de vida del mosquito es pequeño, pero va a ser tan rápido lo que su virus en el interior se incuba que va a permitir que florezca y pueda ser transmitido. Perdón, aquí cometí un error.
Voy a hacer una pausa, me voy a regresar tantito. Sirve que tomo agua. Voy a hacer la corrección, si me permiten un minuto. Voy a dejar de compartir para encontrar la lámina correcta. Ya la encontré. La noticia buena es que creo que ya llegamos a la mitad de la charla. Muy bien. Entonces, regresando a la plática, mencionábamos el mosquito, cómo es que este incremento de temperatura facilita justamente su reproducción, entre otras cosas. Pero también vamos a ver que hay muchas enfermedades que con el incremento de temperatura del planeta, pues se van a ir incrementando impresionantemente. Enfermedades infecciosas como el cólera, la fiebre tifoidea, hepatitis A, disentería, etcétera, también las vamos a ver con mayor cantidad y mucho más en las comunidades que menos recursos tienen. En el mar también vamos a tener fenómenos ocasionados por esto. El incremento de temperatura ya está afectando el pH del mar. Puede haber un cambio de un punto en el pH de 8.2 a 8.1, pero este cambio de un 0.1 en el pH es en realidad una variación de hasta 30%. Entonces es bastante lo que el pH de los océanos, de los mares, está reflejando. Y podemos ver como corales que se están enfermando por la variación del pH. El coral está blanquecino y propenso a morir, justamente por eso, una vez más. Un coral blanquecino afectado por el incremento de temperatura. Realidades, la población de vertebrados en los mares, en los océanos, se ha reducido alrededor del 39% en un periodo de 40 años. Es impresionante cómo se está perdiendo la vida de vertebrados marinos en nuestro planeta. Pero también nuestras especies terrestres se están poniendo en riesgo y hasta 50% de las mismas pueden desaparecer en este siglo. Imágenes como la mariposa monarca, que pues es mexicana, la consideramos en su travesía, pues también muchos de ellos, su población se ha visto reducida cerca del 80% en la última década. Que estamos viendo también que muchas especies de animales y plantas terrestres están desplazándose hacia los polos alrededor de 4 metros diarios y entonces vamos a tener lugares donde hay poblaciones de especies de animales y plantas distintas a las que normalmente se encuentran porque están migrando también estas especies. Este video es otro de los problemas que conlleva el cambio climático. Al derretirse el hielo, en donde había hielo siempre, está en Siberia, empieza a salir el metano enterrado. Estas son burbujas de metano.
lo voy a poner ahorita nuevamente, pero este señor está abriendo con su pie una burbuja de metano y dejando que salga el mismo a la atmósfera. Si ya tenemos problemas por los gases de efecto invernadero y este metano sale a la atmósfera, se incrementa justamente los gases en la misma. El metano es un gas de efecto invernadero. Nuevamente, vean este es pasto, esto se ve como una burbuja, el metano se encuentra atrapado. Normalmente esto es el permafrost, está cubierto por hielo, ese metano enterrado en el norte de nuestro planeta, pero si ya no existe el hielo que cubría y se perforan estos mismos, pues vamos a tener gran cantidad de metano yéndose hacia la atmósfera. Y podemos tener en algunas comunidades serios problemas, como en esta imagen, donde esa burbuja de metano explotó, creando un hueco impresionante en el mismo lugar en Siberia. Bueno, grandes trozos de hielo en nuestro planeta. Este es un archipiélago en Noruega, muy al norte, cerca del Polo Norte, pues también derritiéndose y moviéndose eh, a distintas comunidades. Gran parte de las ciudades costeras en el mundo viven de la industria turística y esta infraestructura que existe se está viendo seriamente afectada por el incremento en el nivel del mar. Entonces, si se tienen estos fenómenos, pues no solamente va a haber problemas ambientales en las comunidades que viven del turismo, sino también que va a haber problemas económicos, problemas sociales, en fin, se va a ver. ¿Qué es lo que representa el cambio climático? Costos, costos por muchas cosas, porque el cambio climático puede traer inestabilidad política, inundaciones, sequías, y cada uno de los puntos que ustedes ven en pantalla, pues representa recursos. Hay que invertir, hay que usar recursos para resolver el problema, y todo esto es dinero que justamente va a afectar la economía global. Hay países que ya viendo el serio problema que tiene el cambio climático, pues están tomando decisiones importantes. Noruega, que pretende deshacerse o ya se deshizo de todos sus activos petroleros. ¿Qué significa? Que ya no quieren depender del petróleo para su economía. Entonces están diversificando los productos. Y si bien todo esto que hemos visto es a veces triste, a veces es desolador, aunque también creo que hay mucha gente que no les importa, que definitivamente solo ven la parte económica en su mundo. Ya lo veremos ahora que platiquemos del desarrollo sustentable, pero aquellos que creemos que efectivamente se está afectando nuestro planeta y que eso conlleva muchas cosas y que nuestros hijos, las generaciones futuras son las que van a recibir lo peor que hemos dejado, es cuando tenemos que ser realistas y ver que hay muchas cosas que el cambio climático está produciendo. Pero absolutamente es cierto también que aún se tienen soluciones a nuestro alcance, y es lo que tenemos que ver, como las energías verdes, que es una alternativa. Energías verdes son aquellas que pueden utilizar los recursos de nuestro planeta sin acabárselos, como la energía eólica, la energía solar, y hoy en día hemos visto que se ha incrementado la capacidad de generación existente en nuestro planeta. En el 2000 se pensaba que iba solamente a tenerse al 2010 30 gigawatts de capacidad, y en 2017 se vio que esa cifra se incrementó en 18 veces. La gráfica del 80 al 2017 hemos visto cómo en energía eólica se ha visto incrementada justamente la capacidad, y sus costos pues se han reducido también de manera impresionante, lo que permite que ya muchos proyectos de generación de electricidad con energía eólica son viables porque ya es rentable realizarlo. Y nuestro país no es la excepción.
vemos muchos lugares en México que ya tienen grandes parques eólicos. La imagen es de San Luis Potosí, pero también tenemos en Baja California, en Oaxaca, varios parques eólicos que producen mucha electricidad. Tenemos tal capacidad de energía eólica en el mundo que en 2016 la energía eólica producida en Dinamarca cubrió el 104% de sus necesidades de electricidad por 24 horas. Significa que ya puede un país totalmente depender de las energías renovables para el consumo de su país. Otro ejemplo, también aquí se ve, es que en 2017, en junio, el 100% de la electricidad de Escocia se obtuvo gracias al viento. Si todos en el mundo usáramos energía eólica, es decir, energía del viento, podríamos tener el consumo global de electricidad en 40 veces. Quiere decir que hay suficiente energía eólica o viento en el mundo para nuestro consumo de electricidad. Ojalá algún día podamos llegar a un porcentaje de este mismo. De manera similar, lo vemos en la energía solar, donde las instalaciones fotovoltaicas se han visto incrementadas de manera exponencial. En la gráfica vemos desde 1980 al 2017 cómo se ha disparado justamente las instalaciones. Y el silicio que se usa para la energía fotovoltaica, su costo también se ha visto reducido impresionantemente, al grado tal que es rentable también en muchos proyectos usar energía solar fotovoltaica. Bueno, esta imagen era de Dominicana, pero México rebasa esto en cantidades impresionantes. El potencial solar, el de nuestro país, está todavía mucho mayor al que vieron en la imagen. Proyectos de plantas solares en el mundo, hay muchísimos. También nosotros tenemos proyectos en México, como este que se ve en Coahuila, y también tenemos en Sonora, en San Luis Río Colorado, un gran proyecto de energía fotovoltaica. Pequeños proyectos que pueden usarse para las comunidades, como el que ven aquí en Bangladesh, o incluso llevar la componente social, donde en comunidades que no se tenía la posibilidad de que los niños tuvieran educación, escuela de gran nivel, lograron ponerles computadoras que funcionaban con energía solar, con estos paneles fotovoltaicos que ustedes ven en la imagen. Y podemos llegar al otro extremo, los mayores plantas solares en el mundo, como esta que se encuentra en China, que es el más grande, o este que se encuentra en la India. O pequeños proyectos, aquí esta imagen es del Vaticano, pero también nosotros tenemos algunos que se han instalado en San Miguel de Allende, Tlalnepantla, y me puedo quedar corto con los ejemplos de proyectos pequeños en distintos edificios de gobierno que se han realizado en nuestro país. La energía eólica, la energía solar, la tenemos que almacenar porque se va produciendo al momento. Entonces, para almacenarla necesitas baterías que guarden esa electricidad. Por lo tanto, a la par del desarrollo de energía solar y eólica, se tiene que trabajar en el desarrollo de plantas de almacenaje de electricidad. Y las baterías de iones es el mejor ejemplo para poder almacenar dicha electricidad. Se hablaba mucho hace unos años en México de nuestro potencial de producción de litio por las minas que se encuentran y otros países como Chile y Bolivia también tienen gran producción de litio, pero solo se volvió famoso el hecho de que lo podemos usar en las pequeñas pilas de nuestros celulares o de pequeños equipos que usan ese tipo de baterías. Pero un gran potencial se tiene justamente en el almacenaje de electricidad a gran escala, los parques de baterías de iones. Y para variar, pues bueno, Tesla es quien ha construido el mayor parque de batería de iones en el mundo, en Australia, hasta el momento. Pero eso también indica un gran potencial para poder ser dueños de parques de baterías de iones. Se habla que puede haber
conflictos en algún punto cuando todos dependamos de la electricidad, de la energía eólica o solar o en los pequeños equipos, vamos a depender de aquellos empresas o países que tienen parques de batería de iones. Entonces es algo que como México se tiene que contemplar, que es una área que se tiene que trabajar. Y bueno, pues lo que también se ve es que han bajado los precios de las baterías de iones conforme pasa el tiempo, aunque todavía siguen siendo caras para usarse de manera masiva. Realidades, pero aquí vamos a poner una limitante, es en el uso de los automóviles eléctricos en el mundo. Todo mundo ha oído, ha visto, tiene un carro eléctrico y lo hemos visto cómo la compra de los mismos se ha visto incrementada paulatinamente con el tiempo. Vemos muchos proyectos exitosos. Esta es la Ciudad de México, de hecho es aquí en el Zócalo, un parque de carga de taxis con energía solar. Y tenemos un gran ejemplo del uso de energía solar en Hermosillo, que se están convirtiendo en un modelo de ciudad solar en nuestro país y lo voy a mencionar las veces que sea necesario. Hoy es un gran ejemplo de energía solar y su uso en México. Solo que hay que recordar que en nuestro país 70% aproximadamente de la electricidad la producen plantas que queman combustibles fósiles, combustóleo, gas natural, etcétera. Entonces, por mucho que usemos la electricidad en nuestro país, 70% de la misma viene de una planta que sigue produciendo tanto contaminación local, gas criterio, como contribuyendo a la contaminación global con gases de efecto invernadero. Pero regresando a que se sigue considerando como una alternativa contra el calentamiento global y que no necesariamente es sustentable, pues vemos compromisos mundiales de distintos países, aquí Noruega, Países Bajos, etcétera, que consideran que van a eliminar los vehículos alimentados por combustibles fósiles en determinado año. 2025 Noruega, veremos si es cierto, 2030 Países Bajos, etcétera. Hoy en día ya vemos marcas de todo tipo que tienen al menos un vehículo eléctrico. Ya sabemos que hay muchas marcas que lo tienen, pero también hemos visto la gran ola de empresas de distintos países, muchos de China, claro, que ya tienen en México un vehículo que es eléctrico totalmente o híbrido. Esta imagen, pues bueno, reflejaba algo que curiosamente en Estados Unidos es donde trabajan gran cantidad de personas que fabrican componentes que tienen que ver con las energías renovables, como los grandes generadores eólicos. Incluso se consideraba todavía que en Estados Unidos iba a incrementarse muy grande, de forma muy grande, la cantidad de trabajadores trabajando en energías renovables, particularmente energía solar, o técnicos en energía eólica en el segundo. Quién sabe si esto siga siendo cierto ahora con las nuevas políticas. Pero bueno, esta imagen reflejaba una realidad hasta hace unos meses. Y regresando a las acciones que se pueden seguir implementando, pues el consumo el uso de luces LED, que ya ha desplazado impresionantemente a otras tecnologías como las compactas fluorescentes y, aunque todavía existen, las incandescentes. Pero por ahorita sigue siendo y será la tecnología que ayude a reducir impresionantemente el consumo de energía y los costos que conlleva en el alumbrado público. Sus costos del uso del LED, pues también se han visto reducidos drásticamente. Imagen curiosa que dejamos en donde se mencionaba hace unos años la cantidad de plantas de carbón que se habían cancelado en Estados Unidos. Creo que ahora en lugar de bolitas con taches, las vamos a ver nuevamente en operación, porque la política del actual gobierno menciona que van a volver a habilitarse muchos de estos. Pero bueno, todavía esto hasta hace unos 3 años era real, la cantidad de plantas de carbón que iban a dejar de operar en Estados Unidos.
Y también una gráfica que mencionaba los Estados Unidos, que es cómo se ha reducido el uso de carbón para la generación de electricidad. Bueno, a lo mejor el carbón no se va a usar tanto, pero definitivamente lo van a reactivar un poco. Tenemos otras energías como la geotérmica y nuestro país tiene una gran cantidad de la misma. Nuestro país es el quinto país que produce electricidad de geotérmica, más de 1 gigawatt de capacidad instalada en Michoacán, o quien haya ido a los azufres podrá saber por qué tenemos ese gran potencial en el país. Todo esto que hemos visto, tanto la problemática como algunas de las soluciones hasta el momento, tienen que verse reflejadas en compromisos internacionales, pero hoy en día pues enfrentamos una realidad. Los compromisos internacionales parecen ser de juguete y vemos que son de juguete cuando hay un tercero o un país que por sus propias necesidades o sus propios caprichos puede tumbar cualquier compromiso mundial porque no crea, porque no le conviene. ¿De qué sirve que varios países, que muchas personas trabajen en procesos internacionales si al final de cuentas va a llegar alguien a salirse o a entorpecer los procesos? Pero esa es la realidad. Lo que es la realidad también es que se ha trabajado a nivel global en muchos documentos, en muchos compromisos que permitan que como gobierno se tengan políticas que ayuden a mitigar los problemas que se tienen a nivel global. Uno de estos es el del cambio climático. Y el Acuerdo de París es el acuerdo mundial más grande y vigente hasta el momento. Afortunadamente todavía hay muchos países que están dentro de este proceso y también quienes trabajamos con un grupo en particular, como los gobiernos locales, sabemos que estos compromisos nunca van a ser suficientes. Por eso no nos queda más que trabajar con los grupos con los que nos corresponde. Esta imagen es una marcha popular en Washington en el 2017, curiosamente cuando gobernó por primera vez Trump y cuando empezó por primera vez a salirse de todos los compromisos internacionales. Bueno, pues empezaron las protestas y de ahí muchas acciones locales que permitieron contrarrestar un poco la salida de Estados Unidos de estos compromisos. Pero finalmente, en esta primera parte, la otra va a ser muy breve y muy puntual, no se nos debe de olvidar, es nuestro planeta el que está en riesgo. Son nuestras acciones, como estas que vamos a mencionar, las que nos van a permitir sumar a otras en el mundo y poder contrarrestar estos problemas tan graves que vive nuestro planeta o la inacción que distintas autoridades en el mundo conllevan. Hablar del desarrollo sustentable, ¿por qué no ponerlo al principio? Porque primero tenemos el problema global y podemos muchos entenderlo. Habrá gente que esté totalmente convencida de que hay el cambio climático, que en algunos años o hoy en día todos podemos enfrentar muchas situaciones. Pero de eso, a que uno de nosotros nos comprometamos a poner nuestra semillita, al decir vamos a bajar el uso del vehículo privado por el uso de transporte público y mejor la bicicleta o caminar. No todos tenemos esa convicción. O como países en donde, pues definitivamente primero el país, primero ese país y después el país. Entonces, todo sea por el bien de la gente que vive en Estados Unidos, sin importar lo que pase en otros países. Ese es el compromiso propio y ese tiene que ver con el desarrollo sustentable. Lo dejo como sustentable porque que siempre va a haber una gran eh, confusión o incluso podemos pasar tiempo definiendo si es sustentable o sostenible. Hay definiciones que dicen que el desarrollo sustentable es igual a desarrollo sostenible. Vamos a considerarlo en este momento. Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
Esa es la definición esencial que se da en el informe Brundtland, es de 1970 y tantos, y por eso partimos de este. Pero en otras palabras, desarrollo sustentable es seguir haciendo las cosas, creciendo, pero teniendo en cuenta que hay que equilibrar con lo ambiental y lo social, y que hay generaciones futuras que merecen recibir al menos lo que estamos viviendo nosotros. Del desarrollo sustentable han salido múltiples compromisos a nivel mundial, como fue los procesos de la Agenda Local 21, o luego los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y después se convirtieron en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible los conocemos muchos de nosotros, los entendemos pocos. La idea es que se reúnen muchas comunidades, muchas personas discuten qué hacer para que nuestro planeta no caiga en las peores situaciones ambientales, cómo cuidar a la gente sin dejar de lado lo social, lo económico. Entonces, justamente es en Río Más 20 donde surgen todas estas definiciones. Y aquí podemos ver cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible. Como persona, como comunidad, si somos empresas, si somos gobierno, trabajamos en estos puntos en mayor o menor medida, podemos contribuir o sumar justamente al cumplimiento. Si se cumplen los objetivos, se supone o se esperaría que pudiéramos mejorar las condiciones de nuestro planeta, de las comunidades. Fin de la pobreza no deja de estar como una gran situación en que haya gente que no puede pensar en los temas ambientales porque no tienen ni qué comer. ¿Cómo es posible que tú le quieras exigir a un país vulnerable, pobre, que la gente se está muriendo de hambre, a que firme un compromiso ambiental, cuando el mayor problema es que no tienen ni qué comer, que son pobres? Entonces el objetivo 1 y 2 tienen que ver con este tema. Y luego, si ya logramos trabajar en estos, pues si no tienen bienestar, si no tienen acceso a los recursos de salud, pues tampoco pueden estar pensando en otros temas. Por eso es importante trabajar en cada uno de estos. La educación, empezando por uno mismo, pero es algo tan sensible como en tanto país que enfrenta situaciones económicas, sociales, no tienen un buen acceso a una educación de calidad, sin entrar en conflicto. De calidad significa que le permita a los jóvenes pues poder aspirar a mejores condiciones o contribuir justamente a resolver problemáticas. Si dentro de la educación podemos enseñar temas globales como el cambio climático, pues qué bueno, pero si no tienen ese acceso las comunidades más vulnerables, pues definitivamente no pueden contribuir a resolver esa problemática. Igualdad de género, pues tantas situaciones que han vivido las mujeres en el mundo, pues que definitivamente si se sigue teniendo la desigualdad, no se puede pensar en resolver problemas globales. Resulta ser que no se menciona mucho, pero dentro del tema cambio climático, la gente más pobre es la que más sufre, pero también las mujeres son las que más sufren los embates del cambio climático, porque muchas de ellas, en gran porcentaje, son quienes están al cuidado de la familia, de la casa. Por eso es importante. Bueno, pues aquí van a ver todos los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí está el resto de ellos. Hay uno específico para ciudades, aunque los gobiernos locales pueden contribuir en cada uno de ellos y como personas podemos sumar en muchos de estos. El 13 es acción por el clima, el que de alguna manera engloba lo que estamos mencionando en esta plática. Y a nivel local, ¿se puede hacer algo? Claro, muchísimo. A nivel local, la suma de las acciones locales de forma acumulada tienen un impacto global. Entonces, donde vemos inacción de nuestros gobiernos, muchas comunidades pueden lograr hacer cambios. ¿Y cómo hacerlos? Las recetas son bastantes. Empecemos por lo que tenemos a nuestro alcance. A nivel local, un municipio, por ejemplo, puede crear reglamentos, que son el equivalente a leyes municipales. Hay ciudades en otras partes del mundo que les llaman leyes municipales, ordenanzas.
hacia el desarrollo sustentable. A nivel municipal existen las normas técnicas administrativas, que es un documento relativamente fácil de aprobar. Lo que se genera en el cabildo, que es el gobierno del municipio, pues también permite tener cosas que se pueden cumplir. Y promover todas las acciones ejecutivas, administrativas que toquen estos temas. Hay áreas que no existen a nivel municipal y deberían existir, no solamente una persona que las realizara, como cambio climático, proyectos, relaciones internacionales, que son importantes porque es en donde pueden acceder a distintos proyectos a nivel internacional. Pero un municipio también debería apoyar a monitorear, verificar y cumplir las leyes nacionales, estatales y reglamentos municipales. Sé que es difícil entrar en este tema porque a veces cuando no es obligación, pues no es algo que se realice, pero hay muchas cosas que se pierden en nuestro trabajo diario, que si solamente siguiéramos al pie de la letra la normatividad, podríamos tener muchos beneficios. Los temas en los cuales trabajar a nivel local también son muy amplios. Políticas públicas, participación ciudadana, eficiencia energética, energías renovables, Agenda 2030, movilidad sustentable, que aunque no le corresponde a un municipio la parte de transporte, un municipio puede ser promotor del uso de la bicicleta, ampliar las calles, etcétera. Pero también el municipio puede ayudar a regular justamente el territorio. ¿Cómo es posible que en una ciudad tengamos calles bonitas, amplias, y que dos terceras partes de esa banqueta esté ocupada por el vendedor ambulante? Y entonces en el tercer parte no podemos caminar. Entonces el peatón está abajo, se pelea con el de la bicicleta y el de la bicicleta se sale a la calle y se pelea con el de los carros. Ahí son áreas donde a nivel local se puede trabajar. Hay que buscar financiamiento, claro está. Definitivamente hay que cobrar impuestos, pero pueden existir alternativas en muchos temas. Hay que generar proyectos. Si no se generan proyectos, no podemos pensar en buscar recursos. Las compras sustentables, se establece la política desde el área de compras en un municipio, pues desde ahí se puede establecer qué se debe de comprar. Calidad del aire, que también no le corresponde directamente al municipio, pero pues algunas acciones que faciliten el flujo vehicular, por ejemplo, pueden ser áreas donde pueden contribuir los municipios. Hay muchos productos que pueden hacer a nivel municipal. Algunos son obligatorios como los atlas de riesgo. El PACMUN es obligatorio por la Ley General de Cambio Climático, aunque no existe un reglamento que sancione a los municipios que no lo tienen. En los planes de desarrollo municipal, en el ordenamiento ecológico, se deben incorporar muchos de los temas que se mencionaron previamente, porque si no existe ahí, pues menos se puede implementar. Y si ya tenemos un área que desarrolle proyectos, pues definitivamente hay que buscar fondos internacionales, nacionales, con distintos bancos de desarrollo, con fundaciones. Mientras más proyectos tengamos listos, podemos trabajar. Aquí voy a dejar muy rápidamente esta parte, que son las normas oficiales mexicanas. Lo menciono porque es un área que a nivel municipal no se toca mucho. Pero si como gobierno buscáramos las normas existentes en temas ambientales, podríamos contribuir muy ampliamente a mejorar las condiciones del municipio o de nuestro planeta, porque vamos a descubrir que hay normas que ya definen cómo debe de ser el cumplimiento de algo en particular. Si estamos hablando de calidad del agua, de residuos, de la protección de la flora y la fauna, emisiones de fuentes móviles, estas que ven aquí listadas, las produce, bueno, están coordenadas por Semarnat, más estas, ruido, seguridad industrial, lodos, biosólidos. Y si quieren verlas más a detalle, busquen prontuario NOM Semarnat o normas Semarnat, NOM Semarnat, y llegan al listado de las mismas y de ahí a ver qué es lo que indica cada uno.
Lo mismo pasa desde el lado de la eficiencia energética, que coordina justamente la CONUE y la CENER. Tenemos muchas normas que nos dicen cuál es el límite que debe tener de consumo de energía el alumbrado público, bombas para el bombeo de agua potable, la eficiencia energética en edificaciones, cuánto podríamos ahorrar por el consumo de electricidad en aire acondicionado si usáramos esa norma, la 08 de energía, porque nos permitiría saber que hay reglas para construir, para pintar, para usar materiales, y ese tipo de materiales evitan que se tenga más calor en nuestras instalaciones y por lo tanto pongamos un aire acondicionado de menor capacidad y ahorremos energía. Bueno, todas estas, alguna componente tendrá cabida con el tema municipal. Aquí hay otro grupo de normas, unas más, todas de energía, y una más que tiene que ver con centros de trabajo. Curioso, porque esta norma tiene que ver con las condiciones de los empleados. Pues resulta ser que esas condiciones de los empleados nos dicen que hay un nivel de iluminación en luces que debe tener un empleado que trabaja en un escritorio, el que trabaja en un estacionamiento como supervisor o uno de seguridad. Entonces, si sabemos el nivel de luces, vamos a comprar lámparas que iluminen lo mínimo, lo justo. Si ponemos más luz, es luz sobrante. Por lo tanto, gastamos más electricidad, generamos más emisiones de gases de efecto invernadero. Chequen las normas oficiales mexicanas. Y bueno, pues nada más los instrumentos que pueden usar, el Plan de Acción Climática y CLEI, como mencionábamos, el PACMUN, o hay proyectos internacionales que les pueden orientar justamente en el financiamiento, como es el Programa de Acciones Transformativas que también tenemos a su alcance. Hay muchos productos como gobiernos municipales, como organizaciones. Afortunadamente estamos armando un convenio de colaboración con el colegio. La intención prioritaria es sumar. Hay muchos productos que nosotros podremos poner a su alcance, ustedes también, y hay que hacer más y más amplio el movimiento, porque definitivamente ante la inacción, reitero, tenemos que buscar ideas que nos permitan enfrentar los problemas actuales. Pues con esto concluyo, les agradezco y que a sus preguntas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edgar. Como siempre, eh, muy nutrida la información que nos presentas. Le solicito ahora a quienes están conectados, si tuvieran alguna pregunta, les pediría que a través de las reacciones que están al pie de la pantalla pudieran solicitarnos el uso de la voz para poder tener un diálogo en el tiempo que todavía nos queda en esta sesión con nuestro disertante de esta tarde. Si me lo permites, Edgar, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para, bueno, la doctora Aimé Figueroa, que además siempre es un gusto recibirle, doctora. Buenas tardes, bienvenida. Adelante, Hola, buenas tardes, pero si gusta usted primero, ya se estaba haciendo uso de la voz. adelante, doctora, sin problema. Bueno, me quedé, bueno, primero que nada, felicidades por la magnífica exposición. Siempre que uno ve todas las evidencias de lo real que es esto, pues da un poco de insomnio, da un poco de preocupación, pero bueno, hay que tomar acción. Muchas gracias por la exposición de verdad. Yo lo que quiero preguntarle y que me quede un poco picada es del caso Hermosillo. Y en su experiencia u opinión, ¿por qué de esta batería de cosas que sí pueden hacer los municipios no se hacen, digamos? O sea, que no hay incentivos o qué es lo que sucede a nivel municipal. Yo tengo algunas hipótesis como pues la falta de vigilancia
o que el cabildo realmente no es un control, digamos, ¿no? Para algunas acciones de parte del alcalde y sus direcciones, pero en fin, ¿qué es lo que nos pasa, ¿no? Porque hay normas y hay competencias por el bagaje que usted nos explicó, ¿no? O sea, sí hay cosas que se pueden hacer en lugar de echarle la culpa a todo, a no tengo facultades, o esto es de la federación, o esto es del estado. Gracias. Con tu permiso, Fidel, voy a contestar Adelante. el comentario, la pregunta. Bueno, mucho puede ser percepción, otro es realidad. Voluntad política es la clave de todo. Aquella autoridad, y aquí en México, tristemente, aunque el cabildo es quien gobierna un municipio, no dejamos de tener el modelo presidencialista municipal, donde el alcalde propone y se dispone. Entonces, alcalde que tiene voluntad política, con poco o mucho dinero puede hacer las cosas. Con poca o mucha capacidad lo puede hacer. Hay algunos, lo mencioné en el tema solar, el caso de Hermosillo, y que lo puedo ampliar un poquito más. Y con gusto, cuando quieran, también les podemos acercar a la gente del municipio para que platique algo al respecto. Pero pues ellos vieron el potencial que había de energía solar ahí y lograron acercar inversionistas y capacitarse en muchos temas. Eso les permitió conocer que la energía solar podía usarse de distintas maneras y efectivamente lo primero fue empezar como cosas demostrativas como el uso de una pequeña patrulla conectada a energía eléctrica, pero luego descubrieron que la energía eléctrica, como mencionábamos en el país, pues depende bastante de combustibles fósiles. Entonces decidieron poner, eh, tiene un nombre, no me lo he aprendido de memoria, pero es energía solar, electrolineras les llaman. Entonces tiene paneles solares y se conecta el carro a esa fuente de electricidad, pero solar. Y después fueron viendo que había reducción en los costos del uso de los mismos, que había posibilidad de ser rentable en determinado periodo de tiempo, podían recuperarlo y lo ampliaron. Entonces ya tienen camioncitos de bomberos, carros patrulla, taxis, el sector privado, la comunidad, la gente, o sea, generaron un fenómeno en todo el municipio. Entonces, por eso es que se les está considerando como ciudad solar. Y eso es en términos generales muy puntual. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen todos? Pues algunos es por el poco tiempo que se tiene para implementar un proyecto donde el periodo de recuperación tarda más de 3 años. Si yo no voy a recuperar la inversión en mi gobierno, no se la quiero dejar al que sigue. Primera, porque el resultado lo va a ver la siguiente administración. Segunda, porque dependiendo del proyecto, no puedo dejarle una deuda o un compromiso a una nueva administración. Entonces tienen esa limitante o creen que tienen esa limitante. Y cosa que me viene a la mente de, pues, algo que no considero correcto, que se quite la reelección municipal en nuestro país, que pues había sido un gran logro que se había tenido los últimos años. Se menciona que tiene que ver con, pues, con el gran precepto de no reelección en nuestro país, pero esta se refería a nivel nacional y a nivel estatal. En la Constitución de 1917 no se hablaba que los diputados, alcaldes, no podían reelegirse. Por ahí escuché en la mañana que fue hasta 1930 y tantos, con Plutarco Elías Calles, que se metió ese candado. Pero en fin, creo que ese es un error. Y en dado caso, si se va a prohibir la reelección, debería darse la oportunidad de ampliar el periodo de gobierno, porque este tipo de proyectos que puede implementar un municipio requieren más de 3 años para su implementación. Ahí vamos a ver que aquellos que tenían la voluntad política van a perder el entusiasmo cuando ya no lo puedan realizar en su periodo de gobierno. Otros limitantes son lo que cuesta, eh, el de dónde conseguir los recursos para poder realizarlo
y finalmente es pues la poca visión que tengan muchos funcionarios. Entonces, a veces no tienen el conocimiento y no permiten que se les compartan temas que pueden desarrollarse a nivel municipal. Pero con capacitación, con áreas especializadas y un liderazgo, la voluntad política, las cosas pueden cambiar. Muchas gracias, Edgar. No sé, doctora, si tenga algún comentario complementario. De hecho, creo que no nos pusimos de acuerdo, pero mi comentario iba muy en el sentido de lo que comentó la doctora Figueroa y que me parece se engarza en lo que acabas de comentar en tu respuesta, Edgar. Creo que el cambio climático a nivel local nos está lanzando también un reto en la forma en la que planeamos la gestión local. Tenemos un modelo de planeación a reserva de encontrar un mejor término, lo diría muy unidimensional, en donde el proceso de planeación se refiere al contenido de proyectos establecidos en un programa de gobierno, eventualmente, en algunos casos, dependiendo del marco normativo, incorporan la variante territorial en el momento de planeación, pero lo que la gestión climática nos está lanzando como reto es hacer una planeación de manera diferente, en donde el pensamiento sistémico pueda tomar un papel preponderante en ello. Escuchando tu respuesta, reflexionaba, por ejemplo, el gran reto que representa para los gobiernos municipales la operación de las plantas de tratamiento de aguas, precisamente en buena medida eh, detenidas por el costo de la factura eléctrica. Cuando el funcionamiento de las plantas de tratamiento pueden eventualmente generar el principal suministro para un suministro alterno de energía a través de biodigestores que permitan que los lodos se conviertan en energía eléctrica y les permitan funcionar. Y ya hay algunos, muy pocos, pero ya hay algunos ejemplos en nuestro país de plantas de tratamiento cuyo suministro eléctrico lo está generando la propia planta con los lodos que produce y a través de un biodigestor poder entrar en funcionamiento. Esto, planteado de manera muy sencilla en un ejemplo, creo que ilustra muy bien la necesidad de dar en el proceso de planeación local varios pasos hacia atrás para tener una perspectiva completa y encontrar estos puntos de contacto en donde a veces la solución y el problema están mucho más juntos de lo que parecería. Algo similar podría estar sucediendo, por ejemplo, con el metano que se está produciendo en diría rellenos sanitarios, pero la mayoría de nuestros municipios operan tiraderos municipales y que algunos municipios, incluso sin siquiera intervención de capital privado, han podido establecer mecanismos de aprovechamiento de ese gas para la propia operación del relleno sanitario o incluso el suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado. Es decir, creo que es una gran área de oportunidad el cambio climático, a pesar de todo lo dramático que representa, tal como lo has expuesto, para repensar desde lo local la forma en la que estamos gestionando lo público. No sé si tengas algún comentario al respecto, Edgar. No, bueno, siempre va a haber mucha retroalimentación al respecto. Gracias por darme la pauta y no. Eh, pues definitivamente, el primer comentario, estimado Fidel, es
lo valioso de tu comentario, pero refleja la pérdida del capital humano a nivel municipal, porque quisiéramos, bueno, a lo mejor tú no, pero muchos que sabemos lo valioso que ha sido en las administraciones municipales, seguir viendo gente comprometida a cargo del área ambiental y haciendo cosas buenas. Entonces, así como tú, he visto en 23 años de trabajo en ICLEI mucha gente valiosa, pero por distintas razones se van y a veces es porque no son gente de confianza o porque hacen limpia completa en las administraciones de esos funcionarios. Aparte, aquellos que ya estuvieron en la administración van a recibir mucha capacitación, muchos insumos de distintas organizaciones. Entonces, muchos de ellos se van con un gran valor lo que aprendieron, pero ya no lo pueden implementar a nivel municipal. Entonces, definitivamente, esa reflexión ligada a tu comentario es la primera que quiero hacer. La segunda, pues sí, este es otro reflejo de los problemas que se enfrentan y es muy amplia. La falta de planeación, la falta de recursos, el no cumplimiento de mucha normatividad, tan sencillo, los propios instrumentos municipales con los que cuentan, porque es cierto que cada inicio de gobierno municipal debe de actualizarse el bando de policía y buen gobierno y prepararse el plan de desarrollo urbano, nada más porque la ley obliga a los mismos. Y otros instrumentos que son obligatorios por ley, como los atlas de riesgo, entre otros, si bien nos va, medio lo revisan y algunos los grandes lo implementan. Hasta ahí. Muy pocas autoridades se ponen a revisar los instrumentos con los que cuentan los reglamentos tan sencillo. Y cuando lo hacen, descubren que el reglamento vigente tiene 80 años de existencia y muchas cosas ya no son funcionales, pero nadie se atreve. Nadie quiere perder el tiempo en hacer una revisión y actualización de los instrumentos con los que cuenta el municipio porque lo consideran pérdida de tiempo. Entonces, también por ahí, el no hacer este tipo de revisiones a documentales y esa planeación que absolutamente también se suman a muchas de las cosas por las cuales no funcionan todas las iniciativas a nivel local. Muchas gracias, Edgar. Reitero la pregunta a nuestros participantes, si alguien más quisiera hacer uso de la voz. Y tenemos todavía algunos minutos para intercambiar algunos conceptos con nuestro disertante. Pues creo que nos dejaste con muchas reflexiones, estimado Edgar, como siempre. Eh, el fenómeno del cambio climático lo tenemos ya encima y así nos lo has expuesto con mucha claridad. Pero bueno, creo que como también concluiste en tu presentación, no solo tenemos que dolernos del fenómeno, sino también hacer la parte que nos toca en el lugar en el que nos encontremos. Y sobre todo, dado que tanto ICLEI como el colegio estamos abocados al empoderamiento de los gobiernos municipales, pues ahí creo que hay un punto de contacto muy interesante que vale la pena seguir explorando y que de parte del colegio te reiteramos nuestra total disposición para seguir colaborando de manera conjunta para impulsar el desarrollo sustentable y la acción climática entre los municipios de México. Muchas gracias de nueva cuenta, Edgar. Al contrario, Fidel, reitero, estamos a tus órdenes para lo que nos solicites y esperamos seguir sumando en estas iniciativas y a toda la gente que estuvo aquí presente, pues les agradezco su tiempo y esperar que puedan llevarse un poco o mucho de este mensaje y en el área que les corresponda, seguir difundiéndolo. Mientras más grande se haga este tipo de movimiento, más podemos lograr cambiar las cosas, aunque sea en nuestra área de jurisdicción. Correcto, y ahora ya nada más, si nos lo permites, Edgar, para agradecer y dar cuenta de tu participación en esta sesión.
de parte del colegio estaremos haciéndote llegar el reconocimiento que ahorita proyectamos en pantalla, mismo que me permito dar lectura. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Edgar Villaseñor Franco por su destacada ponencia El desarrollo sustentable y la acción climática desde lo local, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Ciudad de México, 18 de febrero de 2025, y firma el de la voz en su calidad de presidente de este colegio. De nueva cuenta, Edgar, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por los conceptos vertidos en esta sesión y a quienes nos acompañan el día de hoy, les estaremos próximamente haciendo llegar la convocatoria para nuestra siguiente sesión del seminario. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.